Muy buenas noches a cada uno de los amigos que se estará conectando, que se está conectando posiblemente en este momento. Este es quien te habla, es tu amigo y hermano O'Neill, en un programa más de la Iglesia en Estudio. Esperamos que la programación de esta noche sea de beneficio para cada uno de ustedes, como lo ha sido para cada uno de nosotros, y como siempre, compartiendo con algunos hermanos queridos en la noche de hoy, con nuestra querida amiga Rosita Villanueva. Yo tengo una confusión contigo y con la otra Rosita. Rosita Villanueva, y de nuevo te iba a decir del Valle, Villanueva, y el querido amigo el pastor Juan González. ¿Cómo se encuentran los dos en la noche de hoy? Muy buenas noches, Jonín. Buenas noches a la audiencia que se conecta fielmente todos los martes y en todas nuestras programaciones. Estamos aquí para hacer de bendición a tu vida en esta noche. Me siento muy bien y gracias nuevamente por la oportunidad de compartir la discusión de este capítulo con ustedes. Pastor González. Para mí es una alegría poderles saludar en el amor de Cristo. Damos gracias a Dios porque siempre tenemos la oportunidad que Dios nos da de exponer su palabra. Y a través de este hermoso estudio, a través de este libro, La Historia de la Redención, Dios nos está enseñando grandes lecciones que, como siempre hemos dicho, cosas que sucedieron en el pasado con el pueblo de Dios, tienen una lección para nosotros que vivimos también en el tiempo, cuando las manecillas de reloj me dicen que Cristo viene pronto. Amén. Así mismito es, y es bien importante que entendamos que este estudio está basado en la noche de hoy, en Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 26, y Éxodo 16, 1 al 18. Y qué bueno, Neil, que tú lo mencionas y lo tratamos de mencionar cada vez que estudiamos para que los hermanos vean que el estudio que nosotros tenemos aquí está basado en un así dice Jehová. No, quisiéramos nosotros leer completamente palabra por palabra, pero ya nosotros habíamos dicho, recién vamos por el capítulo 17 de este hermoso libro y ya llevamos casi 4 meses discutiendo. Así que, pero le decimos a nuestros hermanos y amigos los capítulos que estamos estudiando basado en tal capítulo de la palabra de Dios para que también en sus hogares ellos los puedan discutir. Y al mismo tiempo, Neil, agradecer al grupo de hermanos y especialmente compañeros que de alguna manera de otras denominaciones se conectan con nosotros. También vayan nuestros saludos para ellos. Así mismito es. ¿Y qué tal si, Rosita, para continuar la programación, tú nos echas una bendición a nosotros y a los amigos que nos están viendo y a los que están aquí presentes? Amén, amén. Oramos. Querido Dios, Señor y Padre nuestro, por tu gracia, por tu misericordia, te place traernos a tu casa de oración en esta hora para hablar de tu palabra. Para hablar, Señor, de las grandezas que tú hiciste con el pueblo de Israel y que también haces con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo dirija de manera muy especial al pastor González, al pastor O'Neill y a esta servidora de tal forma, Señor, que lo que presentemos en este lugar pueda calar en lo profundo de nuestros corazones y ayude a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Aquellos que están en las redes conectados con nosotros, que puedan mantenerse conectados ahí, que nada los distraiga, Señor, y que tu Espíritu Santo le hable a cada uno de ellos en el lugar donde se encuentran. Bendiciones que rogamos por los méritos de Cristo Jesús, que así sea. Amén. Amén, amén y amén. Le enviamos un saludo a Maribel Díaz Hernández, que está ahí conectada, nos dice buenas noches. Así que Maribel, un saludito a ti y a todos los que están por ahí conectados, que ya veo que hay un buen grupo. Pastor González, estamos estudiando el libro de Éxodo. ¿Nos puede dar un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada? La semana pasada fue un capítulo muy interesante. Cómo Dios libera al pueblo de Israel en medio de una esclavitud donde el pueblo clama y Dios lo escucha. Es interesante, Dios llamó a un hombre que al principio rehusó. Moisés rehusó, pero sin embargo, cuando Dios llama, como hemos dicho, Él capacita. Todo es cuán dispuestos nosotros estamos de entregarnos en las manos de Él para que sea Él quien obre. Es interesante cómo Dios se manifestó de una manera muy especial a través de las plagas, le demostró quién era Dios.
sobre todos los dioses que podía haber para aquel entonces. Le demostró al pueblo de Dios que todavía, a pesar de la rebeldía que muchas veces nosotros tenemos, Él nos sigue amando y nos escucha. Y vemos cómo Dios liberó a este pueblo y cómo en medio de, frente al mar rojo, el Señor demostró su poder y cómo este pueblo pudo ser liberado de las manos de la esclavitud de Egipto. Y la lección que sacamos fue que también hoy Dios quiere liberarnos. Dios quiere demostrarnos cuánto nos ama y Él quiere perdonarnos. Y eso es lo más hermoso que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Así mismito es. Nos van a dar por aquí otros micrófonos. Muchas gracias a nuestro querido hermano Germán. Rosita, pero hoy entramos en un capítulo muy interesante y en una historia muy interesante. O sea, hoy hay algunos detalles que es bueno que los mencionemos, los discutamos, porque veo que es algo que hoy día estamos viviendo también. Eso es correcto. Fíjate, pastor, hay algo que me llama mucho la atención de esta historia, es que cuando vemos que Dios cumple su pacto con su pueblo y ellos son testigos oculares de lo que estaba sucediendo con ellos, cómo Dios a través de todas las circunstancias, Él estuvo pendiente de sus necesidades y no le falló. Y lo que me llama de lo que vamos a discutir hoy, lo que me llama la atención es que al tercer día de ellos haber salido, solamente habían pasado escasamente 3 días y no 3 encontraron. 3 días de haber visto cómo el mar se había dividido. Correcto, ellos habían sido testigos de las 10 plagas, cómo habían sido protegidos, la columna de nube de noche y la columna de fuego, la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Ellos habían sido testigos oculares, Dios no le había fallado, habían escuchado la voz de Dios. ¿Cómo es posible que al tercer día ya estaban quejándose y queriendo retornar a Egipto? Y eso es algo que me llama mucho la atención, pastor. Y es verdad, Rosita, mientras yo estudiaba, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que aquel pueblo que vio tantos milagros, que fueron testigos, solamente habían pasado 3 días y a la primera prueba renegaron de Dios? Y es una lección, O'Neill, para nuestros días también. Pero fíjate, algo muy repetitivo en el ser humano, porque la lectura nos dice que nosotros juzgamos mucho a ellos cuando nosotros estuviésemos viviendo lo mismo, haríamos lo mismo o peor. Y estoy parafraseando lo que dice la lectura, pero es una conducta muy repetitiva porque, por ejemplo, cuando vamos a los profetas, encontramos a un Elías que tiene una gran victoria en el tope de la montaña y cuando baja la montaña, que eso no le tomó nada, cuando baja la montaña, ¿qué está sucediendo con él? ¿No es lo mismo que le pasó al pueblo? Desánimo. Ya él no quería saber, él se sentía perseguido, él se sentía no querido, él se creía que era el único, él quería suicidarse, él quería morir, él quería, o sea... Y llegó el momento cuando le pide a Dios que le quite la vida. Y no solamente eso, sino que en un momento dado cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿qué tú haces aquí? Le echa la culpa al pueblo, ese pueblo, esos de ahí tienen la culpa. Y eso es lo que sucede en nuestros días. Y qué bueno que O'Neill haya traído esto, porque va a la par con lo que estamos estudiando. Porque apenas habían pasado 3 días y cuando ya el pueblo comenzó a renegar contra Dios. Así mismito, es por eso que hacemos un llamado. El libro de Santiago nos dice que los grandes hombres de Dios eran personas con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que a veces perdemos la fe, no dejamos de ser alguien especial para Dios. Y el pueblo está renegando, está rechazando, y ellos querían volver a ser esclavos, pero no dejaban de ser su pueblo, no dejaban de ser sus hijos. Y con todo eso él decidió, a pesar de que ellos no querían saber de Dios, él quiso continuar con ellos, protegiéndolos, guiándolos, fortaleciéndolos y cumplir su promesa. Porque aquí lo primordial en esto es que Dios cumple su promesa. Y es interesante, Rosita, y O'Neill, que
en los momentos cuando la fe de este pueblo es probada, igual que también Dios probará nuestra fe y nuestra lealtad hacia Él, y la está probando. Pero en medio de eso el Señor le hace una promesa, porque le dice a este pueblo, mira, si tú le eres fiel a Dios en todo, esas enfermedades que yo envié a los egipcios no les va a tocar a ustedes. No es que le está diciendo que no pasarán por prueba, lo que está diciendo que esas enfermedades que causó que Dios tuviera que enviar para que se convencieran quién era Dios, Dios los seguía amando a ellos y ellos no iban a soportar todo esto. Correcto, Dios le estaba recordando a ellos, si ustedes me son fieles, si ustedes me obedecen, ninguna enfermedad. Por ende, si llegaba la enfermedad a sus vidas, significaba entonces sanidad. Que su pueblo no, que aunque Dios, sí, también, pero que aunque Dios había prometido ser su sanador, quería decir que entonces ellos habían entrado en obediencia si venía la enfermedad. Y eso era lo que Dios quería hacerles entender. Y fíjate, aunque la historia no se menciona aquí, hubo un momento de enfermedad donde el Señor les mostró que tenían que confiar en Él para sanidad. Y fue cuando ellos recién entran en la tierra prometida, dice que unas serpientes comenzaron a morderle a ellos, y el Señor mandó a levantar una serpiente, símbolo de Cristo Jesús, y le dijo, ¿qué cosa? Aquel que mira aquella serpiente, aquel que contempla aquella serpiente y haya sido mordido, y su veneno esté ahí, esté en esa alta fiebre, esos dolores, ¿qué iba a suceder, pastor? Iban a ser sanados. Estaba entonces el Señor dándoles una prueba de fe, un ejemplo de lo que es tener una intimidad, una relación con Dios. Y aprovechamos este momento para decirle a nuestros amigos y hermanos, esa es la razón por qué constantemente, como dije al principio, aunque no podemos leer exactamente línea por línea lo que la autora de este libro está diciendo, pero algo que hemos enfatizado, porque es lo que la palabra de Dios enfatiza, esa es la razón por qué tenemos que escucharlo a Él. Eso es por qué debemos de mirarlo a Él. Tenemos que seguirlo es a Él, no es a nadie más, no es doctrina de hombre. Correcto. No es a ningún ser humano. Exacto. Y mira qué interesante. Permítanme leer esto que dice aquí el libro, porque esto también nos sucede a nosotros y podemos entender los propósitos de Dios, que no podemos descartar los propósitos que Dios tiene para todo lo que nos sucede. El Señor quería que sus alimentos escasearan y que enfrentaran dificultades, para que sus corazones se volvieran al que los había ayudado hasta ese momento y para que creyeran en Él. Estaba dispuesto a ser para ellos una ayuda constante. Si lo invocaban en su necesidad, Él les daría evidencia de su amor y de su continuo cuidado. Es decir, que cuando Dios permitió que escaseara los alimentos, había un propósito que lograr. Y así nos pasa también a nosotros cuando el Señor permite tal o cual situación en nuestra vida. Tenemos que entender que hay un propósito divino y tenemos que estar alineados con los propósitos de Dios. Algo está pasando que el Señor está llamando nuestra atención. Y algo que la autora nos pone a meditar es que el Señor había hecho el milagro de separar las aguas para que ellos puedan cruzar en el Mar Rojo, ¿ok? Ahora llegan a un lugar donde las aguas es amarga. Ellos, en vez de meditar, si Dios pudo hacer ese milagro para que nosotros podamos cruzar, ¿acaso no podrá hacer un milagro con las aguas amargas? Y hay cosas amargas que tocan en algún momento nuestras vidas. Créamelo, porque yo lo he pasado. Yo no estoy hablando de la experiencia de ninguno. Pero en medio de todo esto es que debemos de confiar en Dios, porque a veces ellos dicen, ellos habían salido de Egipto con gran cantidad de alimento. Quiere decir que no era necesario todavía, si lo vamos a poner en nuestro lenguaje, reclamarle a Dios. Pero ellos estaban pensando, y mañana tendremos alimento, y la próxima semana, y ahí es que entra el Señor que dice, ahí en Mateo, basta el día su afán. Es bien interesante porque ellos prefirieron soportar y sufrir bajo los egipcios o bajo el poder egipcio que sufrir bajo el cuidado de Dios. Y menciono esto porque cuando estamos bajo el cuidado de Dios, aunque se sufre,
porque en el mundo siempre vamos a sufrir. Allá no había esperanza, aquí sí hay, porque dice el salmista, los ricos tienen hambre y hasta pasan necesidad, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, ambos sufren, todo el mundo sufre en este mundo. Lo único es que la diferencia está en que cuando tú sufres en Egipto, no hay esperanza, no hay solución. Pero cuando tú sufres en Dios o sufres con Dios, hay una esperanza de que algo va a suceder. Es interesante que constantemente en cada necesidad o situación por la cual ellos pasaban querían retornar a Egipto, pero tampoco podemos olvidar este detalle. Ellos estaban acostumbrados a estar en la esclavitud y que la comida y el alimento le llegara al momento que ellos necesitaban. ¿Por qué? Pues claro, ellos eran la mano de obra de Egipto y Egipto le convenía tenerlos sanos y saludables para que ellos pudieran hacer fortificaciones y crear muchas cosas en Egipto donde ellos estaban. Ellos eran la mano obradora de Egipto, en otras palabras. Ellos eran empleados. La mano trabajadora. Sí, era la mano trabajadora. Es decir, al ellos estar acostumbrados a eso, ellos no pensaban en lo que estaban siendo y que ahora tenían una libertad. Ni siquiera estaban apreciando la libertad. Ellos lo que decían, wow, allí no daban comida, no daban pan, no daban esto, pero no se quejaban de la mano dura por la cual estaban pasando. De hecho, fue un remanente el que clamó por la liberación, no fue completamente todo el pueblo. Y quiero traer lo que acaba de decir Rosita a nuestra actualidad. Cuando Simón Bolívar estuvo peleando por la libertad de todo Interamérica y Suramérica, y logró que los pueblos fueran libres, comenzó a ver de que los pueblos no sabían administrar la libertad. Y él en un momento dado dijo, me arrepiento de haber luchado por la libertad, porque no saben lo que es la libertad, no saben administrar la libertad. Y es lo que está pasando aquí también, pastor. Correcto. El pueblo era libre, el pueblo ahora podía vivir una vida diferente, pero no supieron valorar la libertad, no supieron administrar la libertad. Pero es bien interesante porque en uno de esos primeros milagros que ocurre, resulta que el pueblo tiene sed, van a una roca. Moisés, ¿qué es lo que hace con la roca? La golpea. Y aquí aparece nuevamente algo. ¿Y sabes qué? La figura de la vara. Es interesante, Onil, lo que tú acabas, pero yo quisiera, en el capítulo un poquito antes, el Señor, hay dos palabras que sobresalen, que yo he tenido que meditar en mi vida: incredulidad y murmuración, que fueron dos palabras que constantemente el pueblo de Israel caía en la incredulidad, perdían la visión, perdían ellos olvidaban fácilmente cómo Dios los había conducido hasta ese momento. Quiere decir que la incredulidad llevaba a la murmuración. Y hay una partecita del libro que ella dice que la fe de los hijos de Dios del cielo debería ser fuerte, activa y perseverante. Eso yo lo tuve que subrayar y sé que ustedes lo tienen que subrayado. Cuando surgen dificultades y aprietos, cuando tengamos que sufrir, entonces ¿a quién nos sometemos? Y ahí es que habla mi vida, porque fácilmente a veces yo me desanimo, a veces fácilmente nosotros perdemos la visión y a veces nos preguntamos inclusive dónde está Dios, porque yo lo he hecho. Pero entonces dice aquí que Dios frecuentemente prueba la fe en cosas pequeñas y no la soporta mejor que la antigua israelita. Mira cómo va comparando lo que hoy pasamos, lo que pasó a ese pueblo y cómo nosotros estamos cayendo a veces en lo mismo. Correcto, eso es así. Nos identificamos mucho con el pueblo, le señalamos lo que ellos hicieron, pero a veces nosotros terminamos haciendo peor que ellos. Así mismo es, pastor. Hay una cita que va mucho antes de la que el pastor dijo, que me llamó mucho la atención porque dice, muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero no confían en el Señor para el futuro. Manifiestan incredulidad y se entregan al abatimiento y el desánimo ante posibles necesidades. Algunos se preocupan constantemente por el temor de pasar necesidades y que sus hijos tengan que sufrir.
Cuando surgen dificultades o se ven en aprieto, cuando se somete a prueba su amor y su fe en Dios, evitan la prueba y se quejan del procedimiento empleado por Dios para purificarlos. Se verifica que su amor no es puro ni perfecto, no es capaz de soportar todas las cosas. Y yo creo que una cita así es para cada uno de nosotros y nos aplica a cada uno de nosotros. Mira cómo dice todas las cosas. Y ahí surge el versículo que dice, todas las cosas nos ayudan ¿para quién? Para bien. A los que aman al Señor. Y yo le he preguntado, compañero, yo le pregunto al Señor, todas las cosas, inclusive las negativas, y parece que el Señor me mira y me dice, Juan, las positivas y las negativas, Claro. todos nos ayudan para bien. Crecemos. Y de hecho, el propósito principal para el pueblo de Israel, juntamente para nosotros, es entender que Dios está atento a cada una de nuestras necesidades, que Él está para suplir, que Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de promesa. Si nosotros somos considerados la niña de sus ojos, no nos va a abandonar ni aún en el momento más precario de nuestra vida. Pero fíjate, algo que yo puedo encontrar en todo esto es que a pesar de las caídas del pueblo, cuando ellos le pedían a Dios, Dios les daba. Correcto. Porque ellos pidieron agua y aunque no confiaban, pidieron agua, ¿qué sucedió? Se le dio agua. Se le dio agua. Ellos pidieron pan, que es donde vamos a entrar ahora, Ajá. y ¿qué sucedió? El Señor les El Señor- envían. Y llegó un momento en el que dijo, mira, ya está, nos empachamos del pan que tú nos diste. ¿Cómo se diría en otros países a empachar? Es una palabra muy boricua, yo creo. Nos hostigamos, nos Nos cansamos. hartamos, nos cansamos de comer cansamos. lo mismo. Y ellos dijeron, ahora queremos carne. ¿Y qué el Señor hace? Le Les envía envía unas carne. aves y le envía otras cosas para que ellos coman. O sea, yo puedo ver, y esto es una lección de amor que me aplica a mí, es que aunque nosotros caigamos, hay un Dios en los cielos que escucha nuestro clamor, que escucha nuestro sufrimiento y está dispuesto a socorrernos. Fíjate que el pueblo, perdóname pastor que le interrumpa, el pueblo constantemente decía, ¿y para qué Dios nos trajo aquí y no nos dejó en Egipto y nos moríamos en Egipto? Mira, Dios tenía razones más que suficientes para eliminar o sacar del medio a este pueblo, pero también tenía propósitos especiales con este pueblo, que es a lo que tenemos que ir. Dios quería, este pueblo lo había separado con un propósito especial. Y no era porque tuvieran talento, porque Correcto. dice el libro de Isaías, ustedes eran los más insignificantes de la tierra. Correcto, entonces lo mismo sucede con nosotros. Realmente no hay nada bueno en nosotros para nosotros haber sido escogidos por Dios, pero Dios es tan bueno que nos ha escogido a nosotros, igual con el pueblo. Y ojalá que no olvidemos eso, Rosita, que acabamos de decir. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido. Y el maná tiene una lección para nuestros amigos y hermanos, y nosotros respetamos la forma de pensar de cada uno de ustedes, y nuestro deseo es que usted vaya a la palabra de Dios y la escudriñe y que pida en oración que el Espíritu Santo pueda iluminar la mente de cada uno de los que estudiamos la palabra de Dios. Pero el maná me enseña algo hermoso. Primero, que Dios suple las necesidades. Amén, amén. Segundo, Él es el pan de vida. Tercero, cuando yo leo cómo el pueblo, a pesar de que el Señor le dice, mira, hoy lunes, hoy martes, coge lo que vas a comer, no guardes nada para mañana, porque si lo guardas para mañana, ¿qué va a pasar? Se va a Algunos dañar. no lo creyeron y guardaron. ¿Y qué pasó con el alimento que se guardó? ¿Cogió gusano? Cogió gusano, pero mira qué hermoso es nuestro Dios, que cuando llega el día sexto le dice, ahora cojan doble ¿qué? Porción. Doble porción. Una para el viernes y otra para el sábado. ¿Y qué pasó, Rosita, con lo del sábado? Pues no cogió gusano, pero mire qué interesante lo que nos dice aquí el librito, lo quiero leer para beneficio de los que están conectados. El triple milagro del maná, doble cantidad en el sexto día, nada en el séptimo, y su conservación durante el sábado, mientras que los otros días se descomponía, fue hecho para impresionarlos con respecto a la santidad del sábado. No se trataba solamente de que caía pan del cielo, sino que había un propósito, porque él le decía, todos los días cojan cada día su porción.
Sin embargo, el viernes tenían que coger la porción del sábado y Dios los quería llevar a la verdadera adoración, que era lo que Él quería con su pueblo. Pero la cita siguiente me llama la atención, Dale. porque nos dice, y lo voy a parafrasear, que el pueblo, una vez recibe este milagro, ellos deciden confiar en Dios plenamente, ellos deciden entregarse por completo a Dios, ellos dicen que no van a dejar su fe, Prometieron pero confiar. pronto, ¿qué sucedió? Volvieron a caer. ¿Y por qué traigo el asunto aquí? Porque a veces cuando llega una campaña, llega un orador a nuestra iglesia, como hace poco sucedió en nuestro caso con el pastor Eric Almodóvar, ¿qué sucede con nuestra fe? Se llena, no faltamos a los cultos, Robustece. queremos estar ahí, queremos seguir trabajando, queremos hacer y hacemos pacto y hasta promesas con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede después? Cuando llega la Pasa el tiempo y perdemos también esa fe. Lo que me hace acordarme de una canción de Marcos Vidal que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros como iglesia? Y es algo que debemos meditar, no es algo para contestar, pastor, en este momento. No, sabes que el pastor García, el gran orador, mi amigo que murió, él decía, yo recuerdo que en una semana de oración que lo invité, la iglesia se llenó, la iglesia a la cual yo estaba como pastor, y los hermanos decían que esa semana Dios se había manifestado y que Dios había cambiado, y el pastor decía, esto lo voy a saber la próxima semana. Y él lo decía, al principio no entendía eso. Y es que, como dice O'Neill, a veces, no que a veces, muchas veces la emoción puede más que la razón. Y como pueblo de Dios, la razón tiene que dominar la emoción, ¿no? Porque si podemos llenar la iglesia una semana de oración, ¿por qué los otros días? Y eso es algo, hermano, no criticando, no señalando, simplemente es algo que a través de lo que estamos estudiando queremos traer al corazón de cada uno de los que estamos aquí, comenzando con este servidor. Pastor, y lo vemos representado en esta historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había acostumbrado a depender de lo que Moisés hablara o dijera con Dios. Y ellos dependían de esa relación, de lo que Dios le dijera a Moisés, ellos iban a hacer. Pero todo esto nos lleva a que cada uno individualmente tengamos nuestra intimidad con Dios. Y yo creo que es ahí donde nosotros como pueblo, como persona o individuo, fracasamos a veces. Porque al descuidar nuestra intimidad con Dios, llegan los desánimos, vienen las murmuraciones, viene la fe puesta a prueba y no pasamos la prueba. Y pasan todas esas cosas. Y ahí nos lleva a nosotros a, mira, cuando el Señor termina dando este capítulo del maná, entonces dice, ahora el Señor los llevó a través de Moisés a Refidín. Pero en Refidín no había agua. No había agua. ¿Cómo Dios los lleva a un lugar donde Él sabía que no iba a haber agua y el líquido más apreciado era ¿qué, O'Neill? Era el agua en el desierto. ¿Por qué el Señor permitió llevarlos a ellos a Refidín? Y esto tiene que ver con los dos pensamientos que vamos a estar tocando rápidamente con librados de Amalek. Porque en Refidín sucedió dos cosas grandes. La fe del pueblo de Dios fue probada una vez más. Claro. Pero ellos fracasaron y volvieron lo que tú dijiste, Rosita. ¿Por qué nos sacaste? Mejor hubiéramos quedado ¿dónde? En Egipto. Hay 3 puntos que debemos de tocar antes de finalizar el tema de hoy, el tiempo ha corrido. El primero tiene que ver con el que el pastor está mencionando, que es con las aguas. El pueblo tuvo sed y el Señor le dio agua. Con la vara de Moisés, que era la vara de Aarón, y termina siendo la vara de Dios. Ya esto hablamos en el pasado. Pero me llama mucho la atención y quiero hablarle a aquellos que son líderes de iglesia con referente a una cita que vi aquí y subrayé. Y es que ante las constantes quejas del pueblo, Moisés se sentía afligido por causa de ellos. A veces como líderes nos sentimos afligidos. Nos sentimos tristes, nos sentimos
fracasado, chasqueado, pastor. Y hace poco usted y yo estábamos hablando sobre eso con el pastor Luis Rodríguez, cómo a veces en la iglesia queremos que otras personas más se envuelvan y ¿qué sucede? No lo hacen, no hay un compromiso, no hay una dedicación. Y esas cosas las vemos y tiende a suceder lo que nos dice aquí. Dice que Moisés entonces se sintió ¿cómo? Afligido. Y ahí entra O'Neill y Rosita. El Señor los lleva a Refidim. En algún momento el Refidim va a llegar a nuestras vidas. Dios va a probar nuestra fe. Una vez más para que podamos levantar nuestra mirada y nos demos cuenta que nuestro socorro viene de Jehová. Amén. Pero lo que acaba de decir O'Neill está en la parte de cuando Moisés, los amalecistas los atacan. Moisés sube al monte y Moisés necesita a dos hombres, Aarón y Hur, en un momento dado que ya Moisés se cansa, que no puede tener las manos levantadas. Le ponen una roca y ellos le sostienen las manos. Pero es bien interesante porque dice que Moisés levantó las manos y en una de las manos estaba ¿qué cosa? La vara. Yo sigo haciendo teología de la vara. Yo tengo un tema completo de la vara que podemos estar una semana, pero aparece nuevamente la vara. O sea, la vara se usa para y la roca. Y la roca, así mismito es. Así que es bien interesante todo esto que está sucediendo, porque el Señor lo que está dándole son lecciones de vida al pueblo. No es que lo está castigando, no es que lo está señalando, Él está dando una lección de vida. Y la lección se basaba en confiar, en depender, en no apartar su fe de Dios. Y mira qué interesante. Y Dios permitió que Moisés tuviera esa guerra con los amalecitas porque los amalecitas se habían negado a darle paso al pueblo de Israel, que aún vemos cómo Dios atenta o trabaja con los enemigos de la niña de sus ojos. Todos los enemigos que quieren hacernos daño, Dios los tiene pendientes, Dios los tiene presente en el plan y va a actuar y a trabajar con ellos de manera especial. O sea que nuestra confianza debe estar cimentada en Él, porque aún hasta nuestros enemigos Dios va a trabajar con ellos. ¿Y qué cosa, O'Neill? Después de cada victoria que tiene el pueblo, Satanás no se queda quieto, porque después de Refidim, que el Señor les dio agua fresca, vino el problema de los amalecistas. Pero es que perdían la fe muy pronto en Dios. Ellos se apartaban de Dios muy rápido. Pero ahora, al finalizar toda esta historia, entra en otro punto que yo quiero hablarle a los líderes. Ahorita le hablé a los líderes sobre la situación de que a veces nos sentimos fracasados, chasqueados, abrumados, al ver que tratamos de que otros se integren y no lo hacen, y ahí entonces entramos en otro problema más. Y es que cuando nadie quiere hacer algo, ahora yo lo tengo que hacer todo. Sí. Y fue lo que le pasó a Moisés. Le tocó hacerlo todo. Moisés era el que juzgaba, Moisés era el que dirigía, Moisés era el que hablaba con Dios, Moisés era... Entonces, un día llega su suegro con su esposa y sus hijos y le dice, y se percata de toda la situación, que Moisés se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, no tiene descanso, no le da prioridad a lo que realmente tiene que darle prioridad. ¿Y qué le dice el suegro? Mira, te está explotando. En palabras puertorriqueñas, te estás quemando. Sí, Moisés quería ser el hombre orquesta. Y no era que él quería, no, es que la situación lo llevó a eso. Él lo obligaba, y él en su deseo de querer agradar y hacer todo correcto como Dios quería que lo hiciera, él se echó toda esa responsabilidad. Pero aún en esos pequeños detalles, fíjate que Dios buscó un líder de afuera que no estaba dentro del pueblo, no sabía ni lo que estaba sucediendo. Trae a Jetro, y cuando Jetro llega donde Moisés y Moisés le cuenta toda la historia que había pasado, cómo Dios los había guiado, el agua, el maná, y le da cada detalle de cada cosa, entonces Jetro, guiado por el Espíritu Santo, obviamente le dice, tú de ahora en adelante tú tienes que hacer esto de esta manera. Y vaya que Moisés se puso humilde y aceptó el consejo. Fíjate. Pero muchas veces nosotros como líderes también se nos va la mano y no lo queremos seguir. La semana pasada hablaba con dos pastores evangélicos a quienes quiero muchísimo, y ellos me estaban hablando de esta problemática que ellos también tienen, donde la gente no quiere trabajar, la gente no quiere hacer nada, todo el mundo está pendiente al puesto de la junta de iglesia, todo el mundo está pendiente a cosas, pero nadie quiere hacer nada. Y ellos me decían, nosotros decidimos eliminar la junta de iglesia.
Nosotros decidimos eliminar los líderes de iglesia. Y yo lo miraba, ¿y cómo ustedes operan? No. Lo que hicimos fue que comenzamos a educar gente. Comenzamos a enseñarle a la gente. Y a esa gente que se le está enseñando son a las que se le está acomodando en diferentes áreas del ministerio de nuestra iglesia. ¿Y por qué traigo esto? Porque es lo que el Jetro le dice a Moisés que tiene que hacer. ¿Qué es lo que le dice? Identifica personas y enséñales qué cosa, cómo operar y cómo tienen que trabajar. Sí, algo interesante que me Es llama. muy drástico, muy fuerte lo que se está diciendo aquí, pero es algo muy cierto. Hay que adoctrinar Correcto. a la gente, hay que enseñarle a la gente. Sí, y hay que dividir la carga, pero hay algo interesante, pastor, y es que cuando esos líderes escogidos por Moisés se encontraban con una situación en particular que ellos no podían resolver, que ellos hacían, iban donde Moisés, porque se dieron cuenta o se daban cuenta que Moisés tenía la sabiduría para resolver ese problema en particular. ¿Y por qué sucedía esto? Porque cuando volvemos un poquito más atrás, lo que sucede en Refidín, el Señor le dice a Moisés, mira lo que dice, coge a tus líderes, coge a los ancianos, ve al lugar donde yo te voy a indicar, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir delante de ti. Mientras nosotros no entendamos que Dios va delante de nosotros y a Él que tenemos que mirar, entonces eso que acabamos nosotros de decir en este momento, tiene razón, nosotros estamos teniendo, y no solamente en nuestras iglesias, En todos lados. yo he hablado con también compañeros de otras denominaciones donde hay una Dejadez. angustia de ver como ya no hay líderes, ya la gente no se quiere comprometer. Y yo siempre he dicho, en todas mis debilidades y flaquezas que yo pueda tener, yo he reconocido que yo trabajo para Dios, que mi deber y mi responsabilidad es para Dios, no es para la iglesia ni para el pastor. Y a veces tiendo a olvidar eso, créanmelo, tiendo a olvidar. Pero mi responsabilidad es hacia Dios. Y eso es lo que nosotros, Jetro le está diciendo a Moisés, mira, prepara ese pueblo, educa ese pueblo, coge, divídelo, pon líderes que estén dispuestos a trabajar. Y cuando Moisés escuchó la voz de Jetro, como tú dices, Rosita, un hombre que fue traído de afuera sin esos principios que Moisés tenía, sin embargo Dios lo usó poderosamente. Fíjate O sea que que- hasta de los de afuera podemos aprender cosas. Claro, y Moisés pudo haber dicho, vanagloriarse y decir, no, espérate, que tú me estás dando consejo a mí, si el que fui escogido fui yo, Dios me escogió, yo tengo la capacidad. Él pudo haber negado el consejo de Jetro y haberse vanagloriado diciendo, yo fui escogido. Sin embargo, se humilló, aceptó sabiamente el consejo de Jetro y vemos que los resultados al final de la historia fueron positivos. Amén. El tiempo ha finalizado, pero queremos enviarle un saludo a algunas personas que han reaccionado y se han conectado. Maribel Díaz Hernández, que la mencionamos al principio, a Samuel Barreto, le enviamos un saludo a Luis Miranda, que nos ve desde Perú, a Cruz Esteves, Isis López, Iván Cardona, a Katiana, a Nidia Méndez. Tengo por aquí a Luis Miranda, que pide oración por salud física, que sea la voluntad de Dios. También veo aquí que Luis Miranda también pide, que pide por conversión de Margarita González Jiménez, Abelu de Torres, Marisol Valentín, Luis Miranda nuevamente está por aquí, a nuestra querida hermana Nidia Méndez, que es muy fiel a cada una de nuestras programaciones, a Marisol Valentín. También un saludo a Isis López, que dice que pide oración por su tía que lleva un mes hospitalizada y solo le funcionan un 5% de los riñones. Por Amparo Villanueva le enviamos también un saludo. Samuel Barreto nos escribe nuevamente y nos dice oración por mi cuñado, parece, por mí y por mi familia. Y Isis López nos dice gracias, Iglesia de Espinal. Sí, aquí Jeanette, Esther Díaz, Eduardo González, que tiempo no lo habíamos escuchado. Vaya nuestro saludo, Elsa Morales, también a Raúl Jiménez, Cruz Esteven, Marisol, ya lo mencionaste, Almilcar. Amilca Velázquez, Eddie Lugo, Lucy Quispe, hace tiempo no la Quispe, veíamos. también Hipólito Mercado, Zoraida Vallejo, Humberto Guzmán, Marisol Valentín, Cruz Esteven,
Así que vaya nuestro saludo para cada uno de ellos. Qué hermoso grupo se conectó en esta noche. Un buen grupo tenemos conectado. Vaya nuestro saludo y como mencionamos al principio, vaya a las páginas de ese libro llamada la Biblia, la palabra de Dios. Pídale sabiduría a Dios y Él le dará para que podamos comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos algunos anuncios que compartir con cada uno de ustedes. Y el primero, Rosita, es de mañana. Mañana a las 7, de 7 a 7 y media, no pueden fallar, la noche de intercesión. Noche de intercesión, una experiencia diferente. Sí, testimonios y de verdad que nos nutrimos espiritualmente. Y los viernes tenemos nuestra tradicional sociedad de jóvenes, donde le pedimos a los hermanos que nos acompañen. Vamos a empezar a las 7:30 en punto, así que le pedimos que estén aquí con nosotros. Y Juan, aunque no es parte de una programación de la iglesia, es parte del ministerio que tenemos, pero se está compartiendo con la iglesia. En la noche tenemos Dios salva a mis hijos, que el tema será hijos que interceden por sus padres. Gloria a Dios. O sea, siempre hablamos de los padres que interceden y oran por sus hijos. Ahora vamos a hablar de hijos que interceden por sus padres. Así que no se puede perder esta programación, que sabemos que será de beneficio y engordará los huesos de cada uno de ustedes, porque no todo está perdido. Así como hay hijos traviesos, hay hijos que están bien centrados. Y hay padres traviesos. A veces son los padres los traviesos. Así que le agradezco a mi esposa, que es la que a veces me da ideas para temas y demás. Y este es un tema que me dio ella. Y el día sábado, pues nuestra escuela sabática a las 9:20 comienza con un periodo de oración. Eso no es transmitido, pero oramos por las necesidades, oramos por los que se conectan. Con los que se conectan. Después viene el culto divino, escuela sabática, y por la tarde este sábado tenemos algo especial. Tenemos una programación especial donde los ancianos de nuestra iglesia van a tener una tardecita de ungimiento. Si usted está enfermo, si usted está atribulado, si usted necesita algún problema que lo agobia. Exacto, si usted necesita una bendición especial de Dios, le invitamos a que venga. ¿Cuándo? El día sábado por la tarde, a la tardecita con Jesús. ¿Y a qué hora es eso? A las 6 comenzamos. A las 6 de la Todavía tarde. no hemos puesto, porque el sol se está poniendo a las 7:02, 7:05, algo así, no estoy tan seguro. Pero queremos comenzar la programación a las 6, como lo hemos hecho los sábados anteriores. ¿Y si hay alguna lluvia, cómo vamos a hacer? Pues por fe. Nos movemos a la iglesia. Como esta programación es especial, porque queremos bendecir al pueblo, ¿verdad, pastor? Así es. Si llueve, Freddy y Son Germán, que están por aquí, si llueve, lo vamos a hacer dentro. Porque una programación, o en la marquesina de nuestra iglesia. Si alguien quiere venir y ve que está lloviendo, sepa que la actividad como quiera se va a llevar a cabo, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues, como a causa de la lluvia muchas veces se ha suspendido, ya los hermanos a veces no vienen, por eso estamos anunciando. Okay. Sí, pero les queremos decir de que la actividad en nombre de Dios se va a dar. Amén. Para que pues la iglesia pueda ser bendecida en forma especial. Amén. Y todo esto nos prepara ¿para qué cosa, pastor? Que ya cumplimos los 3 años de la tardecita con Jesús, el primer sábado de agosto, 5 de agosto. Que sería el 5 de agosto. Ya nos reunimos sobre lo que vamos a dar de comer, porque usted sabe que eso hay que celebrarlo en grande. Ya tenemos bizcocho, ya tenemos comida, tenemos el predicador, y estamos trabajando algunas cositas especiales. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos tener un bautismo. Así que usted tiene que venir ese día. Amén. Porque va a ser de bendición para todos. 5 tardecitas con Jesús. Y lo único que queremos decirle, mis queridos, que es el nombre de Dios en todas estas programaciones que debe ser glorificado. Amén. Así mismito es. Amén. Vamos a orar para finalizar esta programación. Padre, gracias porque siempre tú nos escuchas. Gracias porque siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que nosotros podamos aprender de las lecciones que podemos estudiar a través de tu palabra. Amén. Como las que acabamos de mencionar en la noche de hoy. Que podamos ponerla en práctica y no perdamos la fe en ti, que no dejemos de confiar en ti, de depender de ti, que no dejemos de tener una intimidad contigo. Por favor, ayúdanos a poder sentirte a nuestro lado. Y si hemos de perder la fe, te pedimos que por favor nos dé fe. Gracias por escucharnos y bendice y cuida a cada uno de los amigos que nos vio y suple
esas necesidades, esas peticiones que ellos hicieron, contéstalas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de despedirnos, Feliz noche. queremos felicitar a una persona que nosotros apreciamos mucho, una líder de nuestra iglesia, que es nuestra tesorera, que hoy cumple años. No sé si nos estará escuchando, pero el esposo está aquí. Que vaya de parte de esta programación de la iglesia nuestros saludos, felicitaciones, y que Dios continúe, porque es una líder fuerte en nuestra iglesia. Yolanda, Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga, Yoli. Nos veremos el viernes. Buenas noches.